Bueno, como todos, ¿no es cierto? Lo decía hace un rato, estamos en una situación total y absolutamente anormal, con toda nuestra vida totalmente trastocada, totalmente transformada, con mucha preocupación, no solo por la situación sanitaria, por lo que pueda suceder, que hoy sabemos que nadie puede asegurar qué va a pasar con esta enfermedad futuro, por lo menos hasta que no se tenga una vacuna de acá a un año, sino también muy preocupado por las consecuencias de esta cuarentena, que van desde lo psicológico para muchas personas, el encierro de los niños, el temor de los adultos mayores, hasta la situación económica, que la situación económica indudablemente va a ser muy grave. Por ahí se piensa que los argentinos estamos acostumbrados a las crisis, esto puede ser así, lo que pasa es que esta va a ser la peor de todas las crisis que conocimos, mucho peor que la crisis del 2001-2002, en donde fin de año vamos a tener un panorama con un montón de cierre de empresas, de negocios, con miles y miles de despidos en todo el país, y con quienes lograron, ¿no es cierto?, mantener su empleo, con ingresos que se habrán caído fundamentalmente, sustancialmente, en algunos casos por reducción directa de sueldos, de haberes, y en otros casos por falta de actualización, que creo que eso va a ser finalmente el panorama de muchos sectores asalariados. La inflación va a aumentar en los próximos meses, en forma considerable, porque indudablemente va a haber una estampida del dólar, que ya se está produciendo, la emisión necesaria, no cuestionada, la emisión necesaria que está haciendo el Estado Nacional para sostener esta crisis. No ingresan recursos por el lado de los impuestos y por lo tanto no queda otra que emitir, también va a producir un panorama inflacionario y va a ser imposible que los sueldos acompañen la inflación por venir. O sea que el panorama que tenemos por delante va a ser muy duro, una situación que se va a ir profundizando en los próximos meses, todavía lo peor no llegó en materia económica, y situación que no se va a salir este año, esperemos que el año que viene se pueda salir. Bueno, ya que lo nombró, porque por lo menos en mi casa es un tema recurrente que no se explica mucho, sin haber casi movimiento. En la Argentina, recién ahora, con esto del coronavirus, el dólar se está yendo a las nubes y casi sin movimiento en las calles. Usted, sin ser economista, ¿qué explicación encuentra a todo esto? Bueno, en primer lugar, eso, digamos, sin ser economista, por tanto muchas cosas no puedo hablar, pero me parece que aquí confluyen una serie de factores, entre otras un país que está al borde del default, ojalá que esta situación se arregle, eso va a corregir el dólar, pero por otro lado también de que todo el mundo está viendo que hay una situación de emisión monetaria muy grande, por lo tanto se está emitiendo sin respaldo, entonces cada vez el peso vale menos, por más que esto no se acepte por el lado del dólar oficial, está pasando de hecho en el mercado. Y además, lamentablemente, sabemos que Argentina hace años, muchísimos años, que ha dejado de tener una moneda. La moneda no es lugar de refugio del argentino medio. Ante cualquier problema de la economía, la gente sale a buscar dólares, y en ese panorama es imposible, digamos, que el peso mantenga su valor, porque la gente no quiere tener peso en sus manos, sino que quiere tener dólares. Y estas son las consecuencias en las que vivimos, me parece. La inflación que vamos a tener va a favorecer también un incremento del precio del dólar. Sabemos que en la Argentina una cosa va produciendo la otra, sucesivamente. Un dato curioso para nosotros es lo que está sucediendo en Brasil. Brasil este año trae una devaluación del 50% aproximadamente y una inflación cercana al cero. Las devaluaciones de la moneda brasilera en Brasil no producen inflación automáticamente. Aquí en la Argentina la tendencia es que la inflación acompañe la devaluación del peso. Bueno, me parece que son algunos de los elementos de lo que uno ve, escucha
y entiende medianamente sin ser economista ni mucho menos. Pero indudablemente usted le preocupa porque se ve reflejado, cuando la gente va al supermercado acá en Santa Fe, el precio de dólar se ve reflejado en cualquier producto, eso sí lo entiende obviamente. Sí, la crisis va a temperar el proceso inflacionario porque va a caer muchísimo el consumo, entonces sabemos que cuando cae el consumo eso desalienta el incremento de precios, pero bueno, los costos van a seguir aumentando, el valor del dólar va a seguir aumentando y todo eso por el otro lado va a traccionar también la inflación. Pero no va a ser el principal problema de Argentina la inflación. El principal problema de Argentina de la inflación va a ser la destrucción entera de cadenas enteras de valor del sistema productivo, el sector turismo va a quedar menguado de una forma catastrófica hacia fin de año, no sabemos qué va a pasar con el sector gastronómico, es un año en donde la caída de autos no se va a recuperar, la venta de automóviles con todas las industrias autopartistas que tienen detrás, es decir, hay muchos sectores de servicios vinculados a la diversión, todo, aunque no lo creamos, toda la economía de la diversión, boliches, recitales, eventos culturales, eventos familiares, salones de eventos, mueve muchísimo dinero, que todo este sector este año prácticamente no va a tener actividad, lo tendrá muy sobre fin de año, por lo tanto, es decir, el principal del problema de la economía es que va a desaparecer el comprador, digamos. Eso, a diferencia de otras crisis que vivimos, aquí no va a ser tanto ni la devaluación, ni la inflación, ni el default, ni otras cuestiones. El principal problema va a ser que nos va a desaparecer el comprador y eso va a hacer desaparecer cadenas productivas enteras. ¿Le llegan quejas quizás de comerciantes o de gente últimamente a su oficina o a su celular sobre este tiempo de coronavirus que no pueden trabajar? ¿Cómo lo está viviendo usted? Bueno, hay dos líneas de quejas, ¿no es cierto? La primera es que el gobierno nacional no cumplió con todas las líneas de financiamiento y de ayuda que prometió, incluso ni siquiera previó para algunos sectores de ayudas claras. Hay amplios sectores pentapropistas, monotributistas, autónomos, que no han tenido una ayuda clara por parte del Estado, no pueden entrar en las líneas de crédito no es lo mismo que subsidio, y ya de por sí cuesta tomar un crédito, pero no hay subsidio, no se puede ingresar a las líneas de crédito, hay muchas empresas, muchos comercios que les cuesta acceder también a los beneficios que se han dicho, la FIP no responde, no da respuestas acerca de esto de el Estado se ha comprometido a pagar una parte del sueldo de las empresas, de los negocios, de los comercios, las industrias que no han funcionado, pero esto no está llegando a todo el mundo. Eso es una parte de las críticas que viene por un lado, y por el otro lado, una cuestión que también nosotros venimos ya alertando hace varias semanas atrás, incluso con mi compañera de bancada, Inés Larriera, lo hemos manifestado reiteradamente. Me parece que así como nosotros hemos acompañado decididamente la cuarentena cuando se largó, parece que allá por marzo el país no estaba preparado, su sistema de salud, si había que afrontar un pico, entonces la cuarentena fue una medida inevitable. Después nos parece que a la cuarentena habría que haberla flexibilizado mucho antes, no en todos los lugares del país, está claro que no en el Gran Buenos Aires, pero sí en un montón de ciudades que en algunos casos ni siquiera tuvieron casos. No olvidemos la provincia de Santa Fe, hay 320 ciudades que jamás tuvieron un caso, Santa Fe ya hace más de un mes que no tiene casos, y en estas ciudades debería haberse empezado a flexibilizar y habilitar actividades de forma previa, y se dan situaciones injustas, ¿no es cierto? Nosotros vemos que hay ciudades como Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, ciudades grandes, que tuvieron muchos casos en relación a Santa Fe, proporcionalmente tuvieron más casos que Santa Fe, si lo medimos por población, Rafael y Venado Tuerto tuvieron más casos que Santa Fe. Esas ciudades tuvieron casos hasta hace 10, 15 días atrás, y sin embargo empezaron a trabajar al mismo tiempo que Santa Fe, y empezaron a trabajar al mismo tiempo que las ciudades que no tuvieron actividad. Nosotros queremos que no tuvieron casos, nosotros queremos que
estas ciudades, Santa Fe en particular, deberían haber empezado a descongelar la cuarentena antes, porque 1, 2, 3 semanas más de trabajo implica para un comerciante que está al borde del cierre, al borde de la quiebra, implica en algunos casos la posibilidad de salvarse. Incluso en este momento nosotros estamos reclamando fuertemente para que se habiliten actividades que no entendemos el motivo por los cuales no se están habilitando estas actividades. Incluso esto fue motivo de la última sesión del Consejo Municipal. Creemos que hay que avanzar hacia el descongelamiento de algunas actividades, no todas, está claro, porque las actividades que significan aglomeración de personas va a haber que esperar. No estamos en condiciones de eso, pero hay muchas actividades que no implican aglomeración de personas y que aún no han sido destrabadas por el gobierno provincial. El gobierno municipal tampoco ha tenido una actitud proactiva en virtud de esto, y bueno, y esto sabemos que es perjuicio económico para muchas familias. Hay como la gente que está 24 horas en la casa, mira muchos canales de Buenos Aires, entonces hay un poco de confusión entre lo que se habilita en Buenos Aires, lo que se habilita acá. ¿Usted cómo lo vive a esto? Por ejemplo... No, hay que tener... Eso es yo creo que es el ABC de todo esto, que incluso el propio gobierno nacional no lo marcó claramente de entrada. Aquí hay que tener una cuarentena inteligente, en donde además se discrimine la situación por territorio. No es lo mismo las zonas, hay zonas enteras del país que no han tenido casos prácticamente. En todo el norte de la provincia de Santa Fe, 5 o 6 departamentos del norte de la provincia de Santa Fe tuvieron un solo caso a lo largo de toda la cuarentena. La semana pasada no puede darse el mismo tratamiento a esos lugares que al de Capital Federal, en donde están apareciendo 200 casos por día. Eso está totalmente, absolutamente claro. Pero precisamente, es decir, una cuestión es lo que pasa ahí, y otra cuestión es donde, reitero, no ha habido casos, o donde las medidas de distanciamiento social que se han tomado, las medidas de higiene, las medidas de prevención que se han tomado, han funcionado bien. Es decir, y estamos hablando acá, hoy, prácticamente de todas las ciudades de la provincia de Santa Fe. Hubo ciudades con casos, Santa Fe fue una de ellas, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, Esperanza, bueno, hay un listado de 30, 40 ciudades de la provincia que tuvieron casos. Sin embargo, lograron controlar el virus con estas medidas de distanciamiento y estas medidas sanitarias que funcionaron bien. Bueno, aquí hay que tener una salida de la cuarentena totalmente distinta, pero yo, como crítica, diría así, digamos, que por ahí que es típico y propio de este país, la visión extremadamente porteña. El cristal porteño con el que se mira absolutamente todo y no se entiende la realidad del interior del país. Se han cerrado actividades en pueblitos de 1000 habitantes, lejos de todo, sin ningún caso, como si se tratara de la misma situación de Capital Federal. Me parece que tiene una visión más federal de esto. Esto me parece que se ha entendido recién en esta última etapa. Me parece bien que se les dé la potestad a los gobernadores de resolver esto. Ahora, los gobernadores, yo en algunos casos estoy viendo que están efectivamente muy reacios a destrabar cuestiones sin tomar conciencia de que cada día que perdemos son negocios que cierran, son fuentes de trabajo que se pierden, son familias que entran en procesos de crisis económicas agudas, y por lo tanto, en estos lugares donde hoy estamos más tranquilos con la cuestión de la salud, tenemos que poner la economía en el centro de la atención también, porque corremos el riesgo que al final de esta historia, la economía en algunos lugares termine matando más gente que la pandemia. Y le iba a decir también, para algunos a lo mejor es tema menor, pero para la gente, sobre todo los que viven en departamento, era un tema muy importante. Hubo malestar la semana pasada cuando de Santa Fe se negó, sobre todo para Santa Fe Ciudad, el salir 1 hora por día. ¿Usted valora esto que para la gente es muy importante, que salir a caminar con los chicos de 1 hora? ¿Cómo lo vive? Bueno, así como digo de que me parece que el gobierno se confundió en una visión económica muy porteña, muy centralista, hay que reconocer también que el presidente ya hace 2 o 3 semanas atrás habló de la necesidad de descongelar actividades recreativas de los niños, fundamentalmente, que son quienes
han estado más encerrados a lo largo de toda esta pandemia, porque los adultos de último hemos salido a hacer las compras al supermercado, el que menos, muchos están trabajando, pero los niños han permanecido confinados en su casa. Es decir, esto es un debate que abrió el propio presidente acerca de la necesidad de ciertas actividades recreativas, y bueno, y vemos que ahí es lo que yo decía también, los gobernadores se mostraron total y absolutamente reacios a eso, para nosotros un error. Nosotros en este momento estamos reclamando dos cosas, digamos. Una, que se habilite a los niños salidas cortas, programadas, de caminatas en lugares cercanos de su casa, no ir a la plaza, porque ir a la plaza implica aglomerar gente, pero bueno, empezar que puedan salir a la vereda, que puedan disfrutar un poco del sol. Hay gente que tiene la suerte de tener patio, pero como vos decís, otra que vive en departamento, pero además no es lo mismo el patio. En algunos casos, las grandes ciudades son patios de tamaño reducido, que poder salir y caminar en la vereda, correr un poquito en la vereda. Para los chicos esto le cambia totalmente su psicología. Uno puede, incluso hablando con los padres de muchos chicos, fundamentalmente chiquitos, que hoy están diciendo, lo dicen, mi hijo ha retrocedido en este tiempo. Claro, sin escuela, recluido, sin posibilidad del juego, de relacionarse con otros chicos, de relacionarse con otros adultos distintos a los padres, los chicos retroceden efectivamente. Un chico chiquito que está en plena edad de crecimiento, 2, 3, 4, 5 años, este proceso le implica un retroceso, no solo educativo, sino en su proceso global de madurez. Nosotros también estamos planteando de que habría que habilitar la actividad física individual en el espacio público. Individual. Es decir, que se puedan salir a hacer caminatas, los adultos que puedan salir a andar en bicicleta, a trotar, a correr. Esto se puede hacer perfectamente como se ha organizado en Europa, en España, por ejemplo. Hay bandas horarias. Las actividades deportivas individuales se hacen muy temprano, supongamos de 7 a 9 de la mañana, o más a la tardecita, de 6 a 8 de la tarde, cuando en los horarios que hay muy poca gente en la calle. Bueno, quien quiera salir a hacer su rutina de entrenamiento, de running, etcétera, puede hacerlo en esa hora, porque estas también son cuestiones que hacen a la salud. Me parece que mirar el problema de la salud de nosotros, de los humanos, por el ojo de la cerradura de una sola enfermedad es un error. Entonces hay que poner todo adentro. En un momento en donde nosotros escuchamos todos los días por la televisión a cardiólogos que están diciendo que este año van a aumentar sustancialmente las muertes por problemas coronarios, por problemas cerebrovasculares, porque la gente no se está controlando, porque la gente está muy estresada por esta situación, porque la gente tiene miedo de ir al sanatorio o al médico ante cualquier problema que tengo. Todo eso va a redundar en más muerte. Entonces, me parece que hay que tener una mirada integral, no se puede mirar solo por un solo problema de la salud del tema, hay que colocar todo en la balanza, y está claro que aquí vamos a tener que seguir con muchas medidas de restricción, de aislamiento, de distanciamiento, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que en el actual contexto de una ciudad, de una provincia sin casos, se pueden ir habilitando. Y hay algo que nosotros venimos insistiendo, digamos, incorporar el concepto de intermitencia. Es decir, esto viene para muy largo, tenemos para un año más de esto. Tenemos que ser muy efectivos y rápidos a la hora de flexibilizar cuando no hay casos, porque vamos a tener que ser muy rápidos también a la hora de volver a confinamiento cuando los casos vuelvan a aparecer. Esto va a pasar también. Pero no podemos pensar en un año de encierro absoluto, por lo tanto va a haber que abriendo y cerrando. Si nos demoramos en cerrar, después va a ser, si nos demoramos en abrir, después va a ser mucho más difícil cerrar. Por eso hay que abrir a tiempo para poder cerrar luego a tiempo, porque incluso va a llegar un momento que va a ser muy difícil convencer a la gente. Pasando en limpio, porque a la gente le decía se marea con tantos canales de Buenos Aires. Acá en Santa Fe, ¿se puede ir al médico ahora y no se puede salir a caminar, por ejemplo? Bueno, por eso hay que ponerle un poco de orden a esto. Hay muchas cosas sin sentido. Uno los reclama,
Te doy otro ejemplo. Uno de los reclamos más fuertes que estamos haciendo ahora es que vuelva la construcción de edificios. Los constructores de edificios no pueden trabajar. Ahora, la obra pública, que también junta mucha gente, está trabajando el primer día. No pasó nada ahí. Y los protocolos que se van a aplicar a la construcción de edificios son los mismos protocolos que se aplican en la obra pública. O sea que los protocolos ya los tenemos. Y en estos días se habilitó obra pública menor, es decir, hasta 5 empleados. Pero, a ver, saquemos un poco de número. 5 empleados en una obra de 50 metros cuadrados, que es una obra chica, son 2 habitaciones de una casa, o 2 habitaciones y un baño, es un empleado cada 10 metros cuadrados. En los edificios, la densidad es de un empleado cada 50 o 100 metros cuadrados. Entre 5 y 10 veces más. Es mucho más seguro trabajar en edificios. Es mucho más fácil garantizar la distancia en una construcción de un edificio donde se puede trabajar por niveles, donde el personal se lo puede separar por piso, que en una pequeña construcción. Y sin embargo se habilitan las pequeñas construcciones que tienen una densidad mayor que el gran edificio que tiene una densidad menor. Es un sinsentido. Entonces nosotros vemos que está lleno de sinsentido a partir de ciertos prejuicios que sinceramente no los entendemos. Un tema que quizás nos flotó por esta emergencia que estamos viviendo, pero lo vivió Paraná hace un tiempo atrás, tuvo casi un mes sin colectivo, es que en Santa Fe estamos sin transporte. Usted ahora lo vive del lado de la oposición, antes era oficialista. Quería preguntarle porque la gente es la única perjudicada, el usuario colectivo, que hace una semana que no tiene casi colectivo. Que la ciudad esté sin transporte es realmente lamentable. No tiene explicación que en esta pandemia se esté. Es un disparate, es una insensatez absoluta lo que está pasando. Si bien hay que recomendarle a la gente que no use el transporte público, pero hay gente que no le queda otra alternativa que trasladarse por el transporte público, y en medio de semejante crisis económica, lo peor que nos puede pasar es sacar esta herramienta de traslado barato para alguna gente que es la única forma que tiene de ganarse un mango. Está claro de que hoy las empresas no están teniendo los ingresos suficientes para pagar los sueldos. Eso está claro. Ahora, el Estado Nacional, está poniendo millonadas y millonadas de pesos. No entendemos por qué no pone unos poquitos pesos más. Porque en relación a toda la plata que se está volcando en la economía, es unos poquitos pesos más para que los empleados, los choferes de los colectivos cobren su sueldo. No es tanto el dinero que falta. No es tanto el dinero que falta. El gobierno nacional tendría que estar poniéndolo y no entendemos los motivos por los cuales no lo hace. En Capital Federal y Gran Buenos Aires han puesto todo lo que tenían que poner y en el interior no lo pusieron, de vuelta en una visión porteña de la realidad argentina, en donde lo único que importa es lo que pasa allá y no importa para nada lo que pasa en el interior del país. Y lo que también llama la atención en este caso es la falta de... ¿Qué dice el intendente a todo esto? ¿Cuándo habla el intendente de todo esto? ¿Qué opina? ¿Por qué no reclama? A ver, digo yo, el intendente de Rosario está a los gritos pidiendo a la nación que ponga la plata. Vayan a los medios de Rosario, miren el Twitter del intendente de Rosario, se puso al frente del problema que tienen los vecinos de Rosario y está haciendo lo que puede. Los municipios no tienen la plata para ponerla hoy, eso está claro. Pero el intendente de Rosario se puso al frente del tema. Acá, silencio absoluto, no sabemos qué es lo que piensa el intendente, parece que le da lo mismo, si el transporte funciona, no funciona. Es decir, en una crisis de este tamaño, es fundamental que el intendente asuma un liderazgo claro y se ponga al frente de las cuestiones. Bueno, yo creo que el intendente en toda esta crisis ha venido por detrás de los hechos, caminando muy por detrás de los hechos, tratando de esconderse lo más que podía, y nunca, digamos, planteando lo que la ciudad necesita y aceptando calladamente lo que baja de Buenos Aires o lo que se impone desde la gobernación. Mucha gente no se acostumbra tampoco a esto de que los comercios, varios tienen que abrir de 1 de la tarde a 7 por allí, rarísimo a lo que era el ritmo habitual de Santa Fe. ¿Usted cómo lo ve a este tema? Bueno, eso fue decisión del intendente Jatón. La ciudad de Santa Fe es la ciudad que menos horas está abriendo los comercios en todo el país. Capital Federal, con sus cientos de casos diarios y sus decenas de muertos diarios, está abriendo 10 horas diarias, desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche.
Paraná abre a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Jujuy se abre a partir de las 8 de la mañana. En Corrientes se abre de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. En Rosario mismo son 7 horas de atención al público, desde la 1 hasta las 8 de la noche. Acá en Santa Fe tenemos solo 5 horas de atención al público. Y hay un reclamo, fundamentalmente de comerciantes de la peatonal, de Aristóbulo del Valle, de que se pueda bajar algunas horas, fundamentalmente a la mañana, para captar todo ese público que circula a la mañana. Pero además no tiene, es insensato, y reitero la cantidad de medidas insensatas que se están tomando, que en algunos casos, lo único que estamos haciendo es obligando a la gente a salir 2 veces al día para hacer el compra. Todos sabemos que hay muchas familias que salen a la mañana a hacer las compras para poder tener el almuerzo del mediodía. Ahora, si alguien sale a comprar la comida a la mañana y quiere comprar una zapatilla, después tiene que salir de vuelta a la tarde para hacer otra compra, y lo único que hacemos es mandar más gente a la calle. Hay que aprovechar que la gente salga y haga las compras de una sola vez. Nosotros fuimos los primeros en decir que los comercios no podían abrir a las 8 de la mañana, porque hay que escalar, hay que ir escalonando el ingreso para que no haya congestionamiento del transporte público. En nuestro criterio deberían los comercios abrir a las 10 de la mañana, a lo sumo 11 de la mañana, tener un horario de corrido, eso es inevitable, el horario de corrido, y cerrar, 5 o 6 de la tarde, digamos, nos parece un horario. Nosotros hemos estado hablando con muchos comerciantes, y hoy me parece que del lado de algunas asociaciones de calle está este planteo, de la Asociación de la Peatonal San Martín, de la Asociación de Aristóbulo del Valle, que además, y aquí viene el otro tema, que es la otra gran hipocresía en la que solemos caer los argentinos siempre, que los comerciantes de San Martín, los comerciantes de Aristóbulo del Valle son los que más cumplen. Como son los que más cumplen, son los que más se joden, perdón de la palabra, son los que más se embroman. Porque si uno va a otras avenidas, uno va al norte de la ciudad, están todos abiertos a la mañana. Hoy, la realidad es que el 80% del comercio está abierto a la mañana. Usted me dijo como que... Y algunos lugares que son muy visibles no se animan a abrir, digamos, la peatonal, digamos, Aristóbulo, y entonces ellos se están embromando porque están acatando una decisión que la gran mayoría no cumple y que el Estado no se preocupa por hacerla cumplir. En Aristóbulo del Valle, en Gorriti, abren todos a la hora que quieren. No los condeno. Yo no los condeno porque yo soy el primero que estoy pidiendo de que se abra a la mañana. No los condeno. Pero sí lo que digo, la actitud hipócrita del Estado, que por un lado coloca horarios acotados, y esto fue decisión del gobernador con el intendente, y por el otro lado no controla absolutamente nada. Entonces, sí, es la típica de este país, en donde, finalmente hay que ser vivo, y el que es vivo le va mejor. ¿Usted entiende lo que le decía antes, entonces, que comparándolo con lo que fue la Intendencia de Corral, había más seriedad en cuanto a la información, menos nerviosismo en la gente por saber qué es lo que está habilitado, qué es lo que no está habilitado, qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Hay mucha saturación de los canales porteños. ¿Cómo lo vive usted también como ciudadano todo esto? No, yo creo que la información fue muy imprecisa. El lunes a la mañana teníamos reclamos de muchos comerciantes que decían de no conocer claramente los protocolos. Se dijeron y desdijeron cosas durante el fin de semana pasado. Se había dicho que los comercios iban a poder abrir en algún horario de la mañana, salvo la peatonal. Después, en realidad, ninguno de los comercios pudo abrir a la mañana. Idas y vueltas con el tema de los peluqueros, que la provincia decía que sí, que el municipio decía que no. Finalmente, el lunes nadie sabía qué es lo que pasaba, el martes esto se mudó. En cualquier emergencia, en cualquier crisis, y esto lo hemos aprendido los santafesinos de nuestras crisis con las lluvias, con las inundaciones, lo importante es la comunicación clara, precisa, oportuna, a tiempo, concreta. Me parece que esto también es otra crítica que hay que hacer. Es decir, hay confusión, hay mucha confusión,
y el Estado municipal, que tendría que asumir naturalmente este rol, tampoco lo está haciendo. El intendente, los reportajes que ha dado, ha sido siempre muy confuso. Uno nunca saca una conclusión acabada una vez que termina el reportaje. Ha dicho y desdicho cosas muchas veces. En el periódico local, la semana pasada, el martes salió publicada una cosa y el miércoles dijo totalmente otra cosa contraria. Vamos a decir las cosas tal cual son. Un periodista, no voy a decir el nombre, que le hizo un reportaje hace unos días, me dijo, primero me contestó una cosa y a los 2 minutos me dijo la cosa contraria. Es decir, bueno, esto en un momento, el principal tema en una emergencia, información clara, precisa, oportuna, que nadie dude, que los medios de prensa sepan exactamente qué es lo que tienen que decir. Yo doy fe a lo largo de todos nuestros años de gobierno, junto con José Corral, que los medios de prensa de Santa Fe siempre han sido muy serios a la hora de las crisis, siempre han estado a disposición, no han cometido errores, es ese amarillismo que por ahí vemos en los medios de Buenos Aires, son serios, responsables, están dispuestos a ayudar, pero los medios necesitan que la información que les llegue sea clara y precisa. Y esto es lo que no ha estado pasando. Bueno, mañana igualmente, por ejemplo, los sábados se ha decidido hacer control de la gente de temperatura, habilitar todo, sí, los sábados de la mañana. Con esto igualmente no se arregle. Quería preguntarle también que esto va más allá de compartir ideas o no, porque se valoró mucho que la reta esté en las conferencias de prensa con el presidente de la nación, pero usted está diciendo que si lo ve a Jatón confuso, lo tienen que marcar, o en las sesiones del Consejo las tiene que remarcar, que hay falta de información concreta. Bueno, sí, nosotros incluso, gran parte por iniciativa nuestra, el Consejo sancionó esta semana una nueva reunión del Comité de Riesgo, en forma urgente, esperamos que se haga el lunes, precisamente para dar alguna respuesta a todos los sectores económicos que hoy están reclamando que su actividad sea habilitada y que nosotros en muchos de los casos no vemos problema. Daba este ejemplo de la construcción. Los gimnasios entendemos que en forma acotada, con ciertos tipos de actividades, garantizando el distanciamiento social, ciertos tipos de actividades pueden volver también, no todas, por supuesto. Todo lo que implica aglomeración, reitero, está claro que no va a poder volver. Bueno, y también poder charlar de esto, digamos. Reitero, lo que pasó esta semana, el centro comercial y las asociaciones de calle fueron las encargadas de llevar tranquilidad y ordenarle el mensaje a los comerciantes. Esto tiene que hacerlo el Estado. Está bien que las asociaciones ayuden, lo hagan, para eso están también, hay que valorar lo que hacen, pero el rol principal le corresponde al Estado. Para ir finalizando la nota, ¿se siente preocupado por lo que estamos viviendo? Lo reitero, así arrancábamos la nota, digamos, es decir, todo esto indudablemente nos dejó no solo en una ciudad, en un país, nos dejó en un mundo distinto. Todo lo que no vamos a tener buenas noticias, ni por el lado de la salud, ni por el lado de la economía. No sé cuáles van a ser peores. Vamos a ver al final de esta historia, de aquí a un año, cuáles fueron peores, pero tanto por un lado como por el otro, las noticias van a ser muy malas. Y bueno, tendremos que entre todos, una vez pasado esto, ver cómo se empieza a reconstruir en un panorama internacional que va a estar tan afectado como la Argentina, ¿no? Todos los países del mundo van a estar muy concentrados en salvarse a sí mismos. Yo creo que va a haber poca colaboración internacional, poca ayuda, no va a haber plata desde otros países, desde organismos financieros internacionales para ayudar, en concreto a la Argentina, al nivel de la catástrofe económica que vamos a tener. Y por lo tanto hay que ver de dónde van a salir los recursos para que la economía pueda rebotar en algún momento.
y ojalá que aparezca cuanto antes las vacunas. Sin eso tenemos un panorama muy desolador. Bueno, tengo que preguntarle, esto también es personal y de mucha gente, ya que nombró usted el tema de los gimnasios, muchos dicen que el agua sana, pero vamos a tener un muy buen tiempo sin piletas, ¿no? En los clubes. Sí, bueno, por eso, es decir, los lugares que impliquen aglomeración de personas van a estar complicados, esto hay que saberlo. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando la pandemia, hasta qué punto esto se va a poder ir abriendo. En algunas cuestiones, a lo mejor de acá a unos meses, habrá que ser muy imaginativo y algunas cosas se podrán ir habilitando, en la medida que no haya mucha aglomeración, en la medida que se garantice cierto distanciamiento. La propia actividad económica, la propia actividad gastronómica, digamos, va a tener sus problemas. Yo creo que ahora en una segunda etapa hay cosas que se pueden ir viendo, garantizando, reitero, ciertas distancias, pero bueno, es decir, son muchos los sectores de la economía que van a tener problemas. En algunos casos porque va a costar habilitarlo, y en otros casos porque una vez que se habiliten va a ser muy difícil que la gente vaya. Le agradezco mucho por la nota, muy amable. No, al contrario, gracias a usted. Gracias, muy amable.